El Parque Nacional Nahanni, situado en los territorios del noroeste de Canadá, es conocido como el Valle de los Hombres sin Cabeza, debido a una serie de misteriosas muertes y desapariciones. Desde 1906 se han registrado 44 muertes o desapariciones en la región, y se han encontrado 6 cadáveres decapitados cerca de campamentos quemados. En el verano de 1906, 2 hermanos de ascendencia escocesa, Frank y Willie MacLeod, partieron del asentamiento de Fort Liard, en el noroeste de Canadá, hacia el valle del río Nahanni. Su objetivo era buscar oro, una meta que atrajo a cientos de buscadores de fortuna a las zonas más remotas e inexploradas del norte en aquellos años. El valle del Nahanni ya tenía una pésima reputación entre las tribus Dene locales, que llamaban a la zona la Tierra de los Espíritus Malignos, y evitaban permanecer allí durante largos periodos, especialmente en la parte alta del río. La región era una vasta extensión de cañones, rápidos, aguas termales y densos bosques, rodeada por las montañas Mackenzie. El clima era duro incluso en verano. A los breves periodos cálidos les seguían fuertes olas de frío. La niebla se levantaba de los desfiladeros sin previo aviso, y la navegación por el río requería una habilidad excepcional debido a los numerosos rápidos y cascadas. En invierno, la zona se volvía prácticamente inaccesible. Las temperaturas bajaban a menos 40 grados Fahrenheit. Las horas de luz se reducían a unas pocas, y la capa de nieve hacía que cualquier desplazamiento fuera peligroso. Frank MacLeod era el mayor de los hermanos, con 32 años. Willie era 4 años más joven. Ambos tenían experiencia en vivir en las duras condiciones del norte. Habían pasado varios años en el Yukón, participaron en la fiebre del oro de Klondike a finales de la década de 1890 y conocían los fundamentos de la supervivencia en la naturaleza y del trabajo en las minas de oro. No eran novatos inexpertos que se habían lanzado a una aventura sin preparación. Al contrario, los hermanos planearon cuidadosamente la expedición y reunieron el equipo, los suministros y las armas necesarios. Se suponía que un tercer compañero llamado Weir iba a acompañarlos, un hombre del que se sabe poco, salvo que también tenía experiencia trabajando en el norte. Antes de partir, los hermanos informaron a sus conocidos de Fort Liard que tenían previsto pasar una temporada en el valle de Nahanni, de junio a septiembre, y luego regresar antes de que llegara el frío. Indicaron que viajarían río arriba, buscarían zonas prometedoras para la exploración de oro y posiblemente establecerían un campamento temporal en una zona donde, según los rumores, otros buscadores habían encontrado pepitas de oro. El plan era regresar en octubre de 1906. Cuando pasó octubre y los hermanos no regresaron, no causó gran preocupación. En aquellos años, los retrasos de varios meses eran habituales. Cambios de planes, decisiones de quedarse durante el invierno si los suministros eran suficientes, barcos averiados o lesiones que ralentizaban el regreso. No había comunicaciones en las zonas remotas, y esperar noticias de quienes se habían adentrado en la naturaleza podía llevar un año o más. Pasó el invierno de 1906-1907, luego la primavera y el verano. Para el otoño de 1907, la falta de noticias ya causaba preocupación entre los conocidos de los hermanos en Fort Liard. En la primavera de 1908 se organizó una expedición de búsqueda. En ella participaban varios rastreadores experimentados que conocían bien el río Nahanni, así como guías de la tribu local de los Dene que aceptaron participar a pesar de su miedo supersticioso al valle. El grupo comenzó a remontar el río Nahanni a principios de junio de 1908, cuando el nivel del agua se había estabilizado tras las crecidas primaverales, y el clima era lo suficientemente cálido como para emprender largos viajes. La búsqueda se complicó por la inmensidad del territorio.
El valle del Nahanni se extendía a lo largo de cientos de kilómetros, con numerosos cañones laterales, afluentes y zonas aptas para acampar. No había información precisa sobre el destino de los hermanos MacLeod, salvo la indicación general de que se habían adentrado río arriba. Después de unas 6 semanas de viaje río arriba, en una zona ahora conocida como Dead Man Valley, el grupo de búsqueda descubrió los restos de un campamento. El lugar estaba situado a orillas de un pequeño afluente del río Nahanni, a unas pocas docenas de metros del cauce principal, en una zona relativamente llana entre un denso bosque. El campamento había sido incendiado. Los restos de una tienda de campaña, los troncos carbonizados de un refugio improvisado y el equipo carbonizado indicaban que allí se había producido un incendio. 2 esqueletos humanos yacían en el borde de la zona quemada. El grado de descomposición y los efectos del clima y la fauna indicaban que la muerte había ocurrido mucho antes, posiblemente hacía 1 año o más. Ambos esqueletos estaban decapitados. Faltaban los cráneos. Sin embargo, el resto de los esqueletos estaban relativamente intactos desde el punto de vista anatómico. Huesos de las extremidades, costillas, vértebras. Todo estaba en su sitio, sin signos de que los cuerpos hubieran sido destrozados por grandes depredadores. Uno de los esqueletos yacía en una posición que llamó la atención de los investigadores. El brazo derecho estaba estirado hacia adelante, en dirección a un rifle que se encontraba a pocos metros del cuerpo. La posición de los huesos de la mano y el antebrazo sugería que, en el momento de la muerte, o inmediatamente antes, la persona había intentado alcanzar el arma para agarrarla. El rifle estaba en buen estado, no se había disparado y no presentaba daños visibles por el fuego. Basándose en las prendas de vestir, los restos de equipo y los efectos personales parcialmente conservados en el lugar, los cuerpos fueron identificados como Frank y Willie MacLeod. El tercer compañero, Weir, había desaparecido. Su cuerpo no fue encontrado en el campamento ni en las inmediaciones. No se encontraron rastros que indicaran su presencia en el momento de la muerte de los hermanos o su salida del campamento. Simplemente desapareció. Los intentos de reconstruir los hechos se encontraron con numerosas inconsistencias. La ausencia de cráneos podía explicarse de varias maneras. La primera era que la decapitación había sido llevada a cabo por seres humanos, posiblemente durante un conflicto con otros buscadores de oro, cazadores locales o individuos desconocidos. La segunda era que las cabezas habían sido llevadas por grandes depredadores tras la muerte. Sin embargo, la ausencia de otros daños en los esqueletos hacía poco probable esta versión. Los osos o los lobos suelen esparcir los huesos, roerlos y llevarse las extremidades, en lugar de limitarse a los cráneos. La teoría del asesinato parecía la más probable, pero planteaba nuevas preguntas. ¿Quién podría haber hecho algo así en un lugar tan remoto? ¿Otros buscadores que competían por los yacimientos auríferos? Pero el valle de Nahanni no estaba invadido por buscadores de oro en aquellos años. Tenía una reputación demasiado peligrosa y era de difícil acceso. Un conflicto con las tribus locales. Los Dene tradicionalmente evitaban este valle y no tenían motivos para atacar a un pequeño grupo, a menos que invadiera sus terrenos de caza. Además, la decapitación no era un método típico de conflicto en esa región. El incendio del campamento también planteaba interrogantes. ¿Fue resultado de un incendio provocado por los atacantes? ¿O se produjo accidentalmente, tal vez después de la muerte de los hermanos, cuando el campamento fue abandonado? El estado del equipo indicaba que el fuego fue intenso, pero no destruyó completamente todo. Algunos objetos seguían siendo reconocibles, lo que sugiere que el fuego se extinguió rápidamente o que se limitó a una zona concreta. La posición de uno de los cadáveres, con el brazo extendido hacia un rifle, podría indicar la repentina naturaleza del ataque. La persona intentó agarrar el arma, pero no tuvo tiempo. Esto sugería que la amenaza apareció de repente,
posiblemente desde una emboscada, y que los hermanos no tuvieron tiempo de prepararse para defenderse. Sin embargo, el segundo cadáver no mostraba una postura defensiva similar, lo que complicaba la interpretación. El equipo de búsqueda pasó varios días en la zona del hallazgo, tratando de encontrar pruebas adicionales, rastros de otras personas, equipo abandonado por los atacantes y rastros de una lucha fuera del campamento. Los resultados fueron mínimos. Habían pasado casi 2 años desde la presunta muerte de los hermanos, y cualquier rastro en el suelo había desaparecido hacía tiempo bajo la influencia de la lluvia, la nieve, la vegetación y los animales. Las únicas pruebas claras eran 2 esqueletos decapitados, un campamento quemado y la ausencia de un tercer compañero. Weir nunca fue encontrado. Su destino seguía siendo desconocido. Se especuló con que podría haber estado involucrado en la muerte de los hermanos, tal vez como resultado de un conflicto dentro del grupo, una disputa por el oro o tensiones acumuladas en el aislamiento. Según esta versión, Weir podría haber matado a sus hermanos, haberse llevado parte de su equipo e intentado abandonar el valle, pero habría muerto en algún otro lugar durante el camino de regreso. Sin embargo, no había pruebas que respaldaran esta versión. No se encontró su cuerpo y no había indicios de conflicto. Una versión alternativa sugería que Weir murió con sus hermanos. Aún así, su cuerpo fue trasladado, escondido o destruido hasta tal punto que el equipo de búsqueda no pudo encontrarlo. Una tercera versión sugería que Weir podría haber abandonado el grupo antes de la muerte de los hermanos, por motivos propios, y que los acontecimientos se desarrollaron sin su participación. El lugar donde murieron los hermanos MacLeod se denominó Headless Creek, en honor al afluente del río Nahanni, cerca del cual se encontró el campamento. El valle más amplio de esta zona pasó a conocerse como Dead Man's Valley. Estos nombres se han mantenido y se siguen utilizando hoy en día. Pasaron a formar parte de la siniestra reputación del Valle de Nahanni, que a lo largo de la primera mitad del siglo XX siguió acumulando historias de desapariciones, muertes inexplicables y fenómenos extraños. Después de 1908, los buscadores de oro continuaron aventurándose en el valle, a pesar de su reputación cada vez más siniestra. Algunos de ellos también desaparecieron sin dejar rastro. En 1921, un buscador de oro llamado Martin Jorgensen desapareció y fue encontrado muerto en un campamento incendiado. En 1945, el cazador John O'Brien desapareció y su cuerpo nunca fue encontrado. Poco a poco, el Valle de Nahanni se asoció con el concepto de lugar maldito, donde la gente muere en circunstancias que desafían toda explicación racional. Las tribus Dene locales explicaban tradicionalmente el peligro del valle por la presencia de espíritus malignos o criaturas a las que llamaban Nakani o Nukluk, gigantescas criaturas peludas que vivían en remotos cañones y atacaban a las personas. Estas leyendas existían mucho antes de la llegada de los europeos. Se transmitían de generación en generación como advertencia para evitar ciertas zonas del valle, especialmente al atardecer y por la noche. Desde un punto de vista racional, el caso de los hermanos MacLeod sigue sin resolverse. Está clasificado oficialmente como un asesinato cometido por personas desconocidas entre el verano de 1906 y el verano de 1908. No se ha establecido el motivo, no se ha encontrado a los autores y no se han reconstruido las circunstancias. La ausencia de los cráneos sigue siendo el misterio central. No encaja en los escenarios típicos de los asesinatos por oro, ni en el comportamiento de los animales salvajes, ni en las prácticas conocidas de los pueblos indígenas de la región. Algunos investigadores apuntan a la posibilidad de que el asesinato tuviera un carácter ritual, sugiriendo que la decapitación podría haber tenido un significado simbólico para los asesinos. Otros señalan que el cráneo, como trofeo u objeto valioso, podría haber sido el motivo de su sustracción.
Otros sugieren que las cabezas fueron destruidas o llevadas por depredadores tras la decapitación. Sin embargo, esto no explica por qué los esqueletos restantes permanecieron intactos. En el contexto de la historia más amplia de las desapariciones en parques nacionales y zonas remotas, el caso de los hermanos MacLeod destaca por varias razones: la decapitación de ambas víctimas, la desaparición sin rastro de un tercer compañero, un campamento quemado, la falta de pistas evidentes que apunten a grupos conocidos de agresores y la sombría reputación del lugar mucho antes del suceso. Esta combinación hace que el caso sea uno de los más discutidos en la historia de la exploración del norte de Canadá. En la literatura contemporánea sobre desapariciones anómalas, el Valle de Nahanni se menciona a menudo como uno de los puntos calientes, es decir, lugares donde la concentración de incidentes inexplicables supera significativamente lo que cabría esperar estadísticamente. Los defensores de las teorías criptozoológicas apuntan a las leyendas sobre los Nahanni como posible explicación, sugiriendo la presencia de grandes primates desconocidos en zonas remotas de Canadá. Los escépticos señalan que la combinación de condiciones duras, aislamiento, codicia humana y conflictos interpersonales es más que suficiente para explicar la mayoría de las tragedias sin recurrir a elementos sobrenaturales o criptozoológicos. Hoy en día, el Valle de Nahanni forma parte del Parque Nacional Nahanni, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Turistas y escaladores visitan la región, atraídos por sus espectaculares paisajes, cañones de hasta 1.200 metros de profundidad, las cataratas Virginia de 90 metros y aguas termales entre montañas nevadas. Headless Creek y Deadman Valley siguen siendo nombres geográficos en los mapas que nos recuerdan los acontecimientos de 1906-1908. Los hermanos Frank y Willie MacLeod fueron los primeros de una larga lista de personas cuyos nombres están vinculados para siempre al Valle de Nahanni y su oscura reputación. Sus restos decapitados, encontrados en un campamento quemado 2 años después de su desaparición, dieron lugar a la leyenda de un lugar donde la gente muere en circunstancias que desafían una explicación sencilla. La desaparición de su tercer compañero, Weir, añadió otra capa de misterio a un caso que, más de un siglo después, sigue siendo objeto de debate entre quienes estudian la historia del norte y el fenómeno de las desapariciones inexplicables en la naturaleza. El caso de los hermanos MacLeod no fue el único en el Valle de Nahanni. La sombría reputación de la región, consolidada por nombres como Headless Creek, Arroyo sin cabeza, y Deadman's Valley, Valle del Hombre Muerto, no disuadió a los buscadores de oro dispuestos a arriesgar sus vidas por la posibilidad de hacer fortuna. Los rumores sobre ricos yacimientos de oro continuaron atrayendo a la gente, a pesar de la historia cada vez más siniestra del lugar. 9 años después del descubrimiento de los restos decapitados de los hermanos MacLeod, el valle volvería a ser escenario de una tragedia con un escenario aterradoramente similar. En 1917, un buscador de oro suizo llamado Martin Jorgenson trabajaba en la zona del río Flat, un afluente del Nahanni. Martin tenía unos 45 años. Había llegado a Canadá a principios de la década de 1890. Había vivido la fiebre del oro del Yukon y a mediados de la década se había convertido en un buscador experimentado, conocedor de la geología de la región y de los métodos de búsqueda de oro en los ríos del norte. A diferencia de muchos buscadores de fortuna que llegaban por una temporada y se marchaban con las manos vacías, Jorgenson abordaba la búsqueda de forma metódica y paciente, seleccionando zonas prometedoras y trabajando en ellas durante meses. En la primavera de 1917, se instaló en la parte alta del río Flat y construyó una pequeña cabaña en la orilla, en un lugar protegido del viento por un espeso bosque de abetos
y un afloramiento rocoso. La cabaña era modesta pero funcional, una estructura de troncos construida con madera local, un techo de corteza y ramas, una pequeña estufa de piedra para calentar y cocinar, y una plataforma para dormir. Cerca había un lugar para guardar las herramientas y el material extraído. Jorgenson trabajaba solo, lo que era típico de muchos buscadores de oro de la época. La asociación significaba compartir los hallazgos, mientras que trabajar solo le daba un control total sobre el resultado, aunque con un mayor riesgo. En el verano de 1917, Martin envió varias cartas a su hermana en Suiza. Las cartas tardaban mucho en llegar. Se necesitaban varios días en barco para viajar desde la remota región de Nahanni hasta la oficina de correos más cercana en Fort Simpson, y luego meses para que la carta llegara a Europa a través del sistema postal canadiense y cruzara el Atlántico. En estas cartas, Martin describía su vida en el río, las dificultades de su trabajo, el clima y la naturaleza que le rodeaba. En una de sus últimas cartas, fechada a finales de julio de 1917, mencionaba que había encontrado un yacimiento prometedor y que había comenzado a extraer oro en cantidades que superaban sus expectativas. El lenguaje era cauteloso. Jorgenson no especificaba la ubicación exacta del yacimiento ni daba cifras concretas, sabiendo que las cartas podían ser leídas por personas ajenas. Pero el tono general era optimista. Escribía sobre sus planes de trabajar en el yacimiento hasta el final de la temporada, recoger suficiente oro para volver a casa y asegurar su futuro. Esta fue la última carta que recibió su familia. Cuando Martin no apareció en Fort Simpson en el otoño de 1917, donde solía comprar suministros y enviar oro, esto causó preocupación entre la pequeña comunidad de comerciantes y otros buscadores que lo conocían. Jorgenson era un hombre metódico que siempre cumplía con su horario. Aparecía en la ciudad una vez al mes, compraba lo que necesitaba, enviaba su correo y volvía al trabajo. Su ausencia durante 2, luego 3 meses, era una señal alarmante. En la primavera de 1918, cuando el hielo de los ríos se derritió y fue posible navegar, se organizó un pequeño grupo para inspeccionar la zona donde trabajaba Jorgenson. El grupo incluía a 2 cazadores, dene locales y un buscador de oro que conocía la ubicación aproximada de la cabaña de Martin. Remontaron el río Nahanni, luego giraron hacia el afluente Flat River y al cabo de unos días llegaron a la zona donde, según la información, se encontraba el campamento del suizo. Lo que encontraron era inquietantemente similar a lo que se había visto 10 años antes en Headless Creek. La cabaña de Jorgenson había sido reducida a cenizas. Todo lo que quedaba de la cabaña de madera eran los troncos inferiores carbonizados y los restos de la estufa. Todo lo que había dentro, las literas, las herramientas, los suministros, se había convertido en cenizas y fragmentos carbonizados. El olor a humo aún flotaba en el aire, a pesar de que el incendio había ocurrido claramente meses atrás, probablemente en otoño. Junto a las ruinas de la cabaña, en el borde de la zona quemada, yacía un cuerpo humano. El grado de descomposición y los efectos de las condiciones invernales dificultaban la identificación. Aún así, basándose en los elementos parcialmente conservados de la ropa y las pertenencias personales, el cuerpo fue identificado como el de Martin Jorgenson. El cuerpo había sido decapitado. Faltaba el cráneo. El resto del esqueleto estaba relativamente intacto, sin signos de que el cuerpo hubiera sido destrozado o arrastrado por grandes depredadores. La imagen era casi idéntica al caso de los hermanos MacLeod. Una víctima decapitada, un campamento quemado, un lugar remoto en el valle de Nahanni y ninguna pista aparente sobre la identidad de los asesinos. La diferencia era que Jorgenson estaba solo, mientras que los hermanos MacLeod estaban juntos, y que Martin tenía un motivo conocido para el ataque: el oro que mencionaba en su carta. Durante el examen del lugar, no se encontraron reservas de oro,
herramientas para extraerlo ni señales de dónde había estado trabajando Jorgenson en el río. Todo lo de valor que podía haber en la cabaña o cerca de ella había sido quemado en el incendio o se lo habían llevado. Esto respaldaba la teoría del asesinato por robo. Alguien se había enterado del descubrimiento de Martin, tal vez a través de una carta interceptada, conversaciones en Fort Simpson o la observación de su trabajo, y había decidido matarlo para quedarse con el oro. Pero la teoría del robo no explicaba la decapitación. Si el objetivo era el oro, lo lógico habría sido simplemente matar al hombre, llevarse los objetos de valor y marcharse. ¿Por qué decapitar el cuerpo? ¿Por qué quemar la cabaña? Estas acciones requerían tiempo y esfuerzo adicionales, aumentaban el riesgo de ser descubiertos y no ofrecían ninguna ventaja evidente para el ladrón. La decapitación podría haber tenido un significado simbólico, una advertencia a otros buscadores de oro. Sin embargo, en un lugar tan remoto, donde los cuerpos se encontraban meses o años después, esa advertencia perdía su significado. Una versión alternativa sugería que la decapitación y el incendio fueron un intento de ocultar la identidad de la víctima y obstaculizar la investigación. El cráneo, como la parte más identificable del cuerpo, podría haber sido retirado o destruido para dificultar la identificación. El incendio podría haber destruido documentos, pertenencias personales y cualquier cosa que relacionara el lugar con una persona específica. Sin embargo, la conservación parcial de la ropa y otras pruebas hizo que esta versión no resultara convincente. Si el objetivo era destruir completamente las pruebas, la ejecución fue muy ineficaz. El equipo de búsqueda pasó varios días en la zona, tratando de encontrar pistas adicionales. Los lugares de trabajo de Jorgenson a lo largo del río, los alijos de oro y los rastros de otras personas que habían estado allí. Los resultados fueron mínimos. Había pasado demasiado tiempo desde la muerte. El invierno había borrado la mayoría de los rastros y la fauna silvestre había recuperado el territorio. El único hallazgo fue un recipiente metálico carbonizado, posiblemente utilizado para almacenar polvo de oro, pero vacío. El caso de Martin Jorgenson se registró como un asesinato cometido por personas desconocidas. Probablemente en el otoño de 1917, se determinó que el motivo fue el robo. No se encontró a los autores. La investigación no condujo a ninguna detención. La familia de Martin en Suiza recibió la notificación de su muerte y una descripción de las circunstancias que rodearon el descubrimiento de su cuerpo. Sus restos fueron enterrados en un pequeño cementerio de Fort Simpson, donde se enterraba a los buscadores de oro y viajeros que habían fallecido en el desierto. La segunda decapitación en el valle de Nahanni, en 11 años, dio a la región una reputación no solo de peligrosa, sino también de maldita. Si bien la muerte de los hermanos MacLeod aún podía considerarse un incidente trágico aislado, la repetición del escenario con Jorgenson creó la impresión de que se trataba de un patrón. La gente comenzó a hablar de la maldición de Nahanni, de cómo el valle se lleva las cabezas de quienes acuden allí en busca de oro. Los Dene locales, que siempre habían evitado las partes altas de Nahanni, vieron estos acontecimientos como una confirmación de sus antiguas advertencias sobre los Nakani, criaturas que habitan en cañones remotos y atacan a los humanos. Según vuestras leyendas, estas criaturas eran gigantes, peludas, caminaban sobre 2 piernas y poseían una fuerza sobrenatural. No se limitaban a matar, sino que tomaban partes del cuerpo como trofeos o con algún fin ritual. La decapitación, en este contexto, no se consideraba un crimen humano, sino un acto de seres no humanos. Los investigadores racionales señalaron que el oro siempre había sido un motivo suficiente para asesinar en los remotos campamentos mineros. La especificidad de la decapitación podía explicarse por la psicología de determinados delincuentes, sus antecedentes culturales o los intentos de labrarse una reputación temible para controlar el territorio. Pero la falta de detenciones
La ausencia total de pruebas que apuntaran a individuos concretos y la repetición del patrón dejaban margen para interpretaciones menos racionales. A finales de la década de 1910, el valle de Nahanni ya estaba firmemente asociado a muertes y desapariciones inexplicables. El número de personas dispuestas a buscar oro en la región comenzó a disminuir. Los que se aventuraban allí trabajaban en grupos, evitaban los campamentos solitarios, se abstenían de difundir sus hallazgos y abandonaban el valle antes del comienzo del otoño. Headless Creek y Flat River se convirtieron en lugares que los buscadores de oro preferían evitar, incluso si la geología sugería la presencia de oro. La historia de Martin Jorgenson se sumó a la sombría crónica del valle como el segundo caso documentado de un buscador de oro decapitado en circunstancias similares. Su última carta a casa, en la que escribía con cauteloso optimismo sobre el oro que había encontrado, se convirtió en una amarga ironía. Lo que debería haber asegurado su futuro fue probablemente la causa de su muerte. Su cuerpo decapitado, encontrado cerca de una cabaña quemada en la primavera de 1918, se convirtió en otro eslabón de la cadena de acontecimientos que transformaron el valle de Nahanni de una región remota y hostil en un lugar envuelto en leyendas de maldiciones y peligros desconocidos que acechan a quienes se atreven a buscar riqueza allí.